Hasta ahora hemos visto en esta epístola, en referencia a la ley, la realidad de que la ley no puede salvar. Es imposible el hombre salvarse a través de la ley. Tampoco la ley nos puede santificar. No tiene poder santificador. Pero a la misma vez, aunque la ley no nos salva y no nos santifica, en relación al creyente, la ley no puede condenar al creyente porque la ley ha perdido la jurisdicción legal sobre el creyente. Eso lo vimos la semana pasada. De cómo es que de manera en que nosotros hemos muerto a la ley, ahora la ley no tiene potestad sobre nosotros. Y Pablo, se recuerda muy bien, utiliza la analogía del matrimonio en el sentido de que si se le muere el esposo a la mujer está libre de volverse a casar. Porque si ella se casa y se junta con otro mientras su marido vive, en este caso recuerden muy bien que está hablando de marido. Y mucha gente ha malinterpretado el texto para decir, que si se separaron y hubo un divorcio y ahora se casó, pues está en adulterio. No es lo que quiere decir. No vayamos más allá del texto. Lo que el texto quiere decir es, si están casados y ella se une a otro hombre, ¿qué pasa? ¿Qué se llama eso? Adulterio. Y no puede unirse, pero si él se muere, ella queda viuda y está libre de unirse a otro. Pablo usa eso ahora como una imagen de lo que ocurrió en nosotros. De que en la cruz de Cristo nosotros fuimos clavados junto con Él y nosotros morimos a la ley. Y ahora estamos libres para unirnos a otro que es Cristo Jesús. Por tal razón ya la ley no tiene potestad sobre nosotros. Ya no estoy atado a la ley. Así que la ley no me salva, la ley no me santifica, pero tampoco la ley me condena. Por supuesto, porque entendemos que ya Cristo la cumplió allí en la cruz y ya fui clavado con Él allí. Ahora, hay unas preguntas que tenemos que contestar. Si la ley no salva, si la ley no justifica, si la ley no tiene poder condenatorio sobre el creyente, que eso lo hemos visto en los últimos 8 meses desde que me venido estudiando esta epístola. Entonces, hay 2 preguntas a contestar. La primera, ¿será mala la ley? ¿Será mala? Porque ya vemos que no puede salvar, ya vemos que no puede justificar y tampoco a nosotros los creyentes nos puede condenar. ¿Será mala entonces la ley? Una pregunta a contestar. La segunda es, pues ¿para qué sirve? ¿De qué sirve? Si no nos condena, si no nos justifica y no nos salva, entonces ¿para qué nos sirve? Y eso es lo que Pablo yo creo que quiere que nosotros entendamos en esta mañana, en esta porción que tenemos delante. Ya él ha tocado estos puntos, estos temas ya él los ha tocado anteriormente en capítulos anteriores. Pero aquí ahora en el capítulo 7, él por así decirlo lo amplía más y nos lo explica de manera más profunda. Ahora, con esas 2 preguntas en la mente, quiero leerles el texto que vamos a estar considerando en el capítulo número 7, versos 7 al 13, para que por lo menos tengamos el texto en nuestras mentes y luego vamos a ir examinando lo que queremos aprender de aquí. Miren lo que dice la palabra del Señor. Romanos 7, 7. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? Ahí viene la primera pregunta. ¿Es mala la ley? ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? Pablo contesta, de ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no me hubiera dicho no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley el pecado está muerto. Y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. De ningún modo. Al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento del pecado
llegue a ser llegue a ser en extremo pecaminoso. La primera pregunta que les dije que tenemos que considerar ¿es mala la ley? Una vez más, no nos salva, no nos justifica, pero tampoco nos condena al creyente específicamente. La ley condenará a los que no son creyentes, pero el creyente, la ley no tiene poder condenatorio. Entonces, es mala la ley. Y Pablo, de entrada aquí, mi amado hermano, nos aclara esa pregunta. Y yo creo que si consideramos el contexto de la semana pasada, la razón por la cual Pablo hace esta pregunta aquí ahora es porque en el verso número 5, él dijo lo siguiente, que las pasiones pecaminosas despertadas por la ley. Y esa declaración que él hizo, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley, inmediatamente alguien la interpretaría y diría, la ley es mala. Es pecado la ley. Porque él dice, las pasiones pecaminosas despertadas. Por así que la ley despierta el pecado. Y si la ley despierta el pecado, pues entonces la ley debe ser pecado. Pero Pablo hace la pregunta y de manera contundente. Y sin dar argumento ninguno. Él simplemente hace la pregunta y la contesta de manera directa. La respuesta es concisa y absoluta. De ningún modo. Y ya hemos visto, se recuerdan que en sermones pasados les expliqué a ustedes que esta frase que Pablo utiliza de manera muy regular a través de esta epístola, de ningún modo, es más, cuando usted haga una lectura del libro de Romanos, usted puede marcar cada vez que usted encuentre esa frase. Se repiten varias veces a través de la epístola de Romanos. Y es una negación absoluta. Es en el griego original, es, por así decirlo, la negación más fuerte que puede haber. Es un no y se acabó. ¿Saben? Cuando nosotros los papás, los nenes, papi, dame esto. No, nene. El nene sigue. Papi, mami, no. Hasta que llega un momento en el cual el no se convierte en un no. Y punto. ¿Verdad? Y el nene dice, párate, la cosa va en serio. Ok, está bien, con calma. Es un no absoluto. No hay argumento aquí, no hay un pero y. No, simplemente es la ley pecado de ningún modo. ¿Ok? En el verso número 12 más adelante, usted va a ver cómo Pablo amplía esta respuesta describiendo a la ley de la siguiente manera. No solamente la ley no es pecado, Pablo en el verso 12 dice que la ley es santa, el mandamiento es santo, es justo y es bueno. Entonces, no solamente que no es pecado, sino que es santa y perfecta y totalmente buena. ¿Okay? Así que la primera pregunta ¿es la ley mala? ¿La respuesta? No. Pero entonces la otra pregunta, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve la ley? Pues vamos a examinar varias cosas aquí, 4 cosas específicamente. Lo primero, la ley revela el pecado. La ley revela el pecado. Observe conmigo una vez más el verso número 7 y Pablo dice que yo no hubiese llegado a conocer el pecado si no fuera por medio de la ley. Porque si la ley no dijera no codiciarás, yo no hubiese conocido lo que es la codicia. La ley ilumina la ignorancia del hombre en relación al pecado y le hace entender qué es el pecado. ¿Okay? La ley, aunque no puede asegurar ni la justificación ni la santificación nuestra, desempeña una parte esencial e importantísima en la obra de la salvación. La ley ilumina la conciencia y asegura el veredicto en contra de la misma por todos nuestros pecados. O sea que nos demuestra lo que es el pecado. Despierta el pecado y hace que veamos el pecado como lo que realmente es, extremadamente pecaminoso. Yo sé que eso suena un poco redundante, pero es muy importante y más adelante lo vamos a ver en más detalle. Digo que la ley nos hace ver el pecado pecaminoso porque muchas veces nosotros sabemos qué es el pecado, pero como que lo pintamos de blanco. ¿Verdad? Lo pintamos de blanco. No, eso no se ve mal. La ley desnuda todas nuestras
intenciones y todas nuestras excusas y muestra el pecado por lo que realmente es. ¿Ok? Así que la ley va a traer convicción del pecado, un conocimiento adecuado de la naturaleza del pecado y en un sentido del poder que el pecado tiene sobre nuestras vidas. Estas cosas, mis amados hermanos, son indispensables para el cristiano y la predicación del evangelio. Porque antes de que el evangelio pueda ser aceptado como el modo o el medio de liberación del pecado, debemos sentir que estamos en un estado de corrupción y de miseria absoluta. A menos que yo no entienda lo que pecado es, yo no entenderé quién puede salvarme o librarme de ese pecado. Así que la ley juega un papel muy importante en el evangelio. Revela el pecado. Miren como el Pablo lo pinta, tomando uno de los mandamientos en el Decálogo. No codiciarás. ¿Sabe que el Decálogo o los 10 mandamientos, verdad? Tenemos varios mandamientos. Los primeros 4 mandamientos son en relación a Dios. Los últimos 6 mandamientos son en relación a nuestros hermanos o los seres humanos. Y ahí tenemos uno en relación a nuestros hermanos. No codiciarás. Y Pablo dice que no, si no fuera por la ley, él no hubiese comprendido lo que es la codicia. Así que, aparte de la ley, nosotros no tendríamos forma de juzgar con precisión nuestra pecaminosidad. O sea, yo no podría comprender lo que es el pecado en mi vida si la ley de Dios no me lo revela. Porque la ley de Dios es el único estándar divino de justicia. Por tal razón, ahora nos permite ver cuán lejos nosotros estamos de la justicia de Dios y cuán impotentes somos para alcanzarla por nuestros propios esfuerzos. Ahí tuvo el problema del judío en los tiempos de Jesús, especialmente, por ejemplo, los fariseos. No entendieron la ley de manera apropiada y pensaban que ellos podían ser salvos a través de la ley. Mas la ley no fue dada para salvarnos, la ley fue dada para rompernos, para mostrar el pecado. Y al entender yo el estándar divino de justicia, entonces yo puedo ver cuán lejos estoy de ese estándar. Y entonces lo único que me queda es rogar por misericordia. No puedo hacer otra cosa. Cuando soy comparado con el estándar de perfección absoluta que la ley de Dios estipula, lo único que puedo hacer es rogarle al Padre: Padre, ten misericordia de mí. Y me viene a la mente la historia que Jesucristo contó en una ocasión de un fariseo y de un publicano que estaban en el templo orando. Y uno se creía muy santo y le daba gracias a Dios porque él era tan bueno. Yo doy gracias que yo soy tan bueno. Yo ayuno, yo oro, yo diezmo de todo. No soy como ese publicano pecador. Él no había entendido, no había comprendido la ley y el estándar de perfección y de justicia de la ley. Y pensaba que él era perfecto. Y por eso le daba gracias a Dios por lo bueno que él era. Totalmente hipócrita lo que era. Y orgulloso. Pero ustedes saben que el publicano allí no se atrevía ni mirar al cielo, dice la Escritura. No se atrevía ni levantar sus ojos. Se golpeaba el pecho y le decía: sé propicio a mí, que soy un pecador. Y él vio su condición de pecado y fue roto por la ley y eventualmente tuvo que reclamar y pedir misericordia. ¿Okay? Así que la ley revela el pecado. En el verso número 8 ahora el apóstol Pablo nos introduce la idea de que la ley no solamente revela el pecado, sino que despierta el pecado. Despierta el pecado. Lo próximo. Mira lo que dice el verso 8. Pero el pecado, la ley dijo no codiciarás. La ley dijo no codiciarás, ¿verdad? Ahora dice Pablo en el verso 8, pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. El pecado ahora vino y se aprovechó del mandamiento, y cuando me dijeron no codicies, ¿sabe lo que hizo el pecado en mí? Ahora quiero codiciar más. Esa es la naturaleza
del hombre que está caído, mi amado hermano. Pablo aquí nos deja claro que la ley en sí misma no es pecaminosa y no es responsable del pecado. Es el pecado que ya está en el corazón de una persona que aprovecha el mandamiento de la ley para producir codicia o mentira o todo tipo de pecados que podemos enumerar, ¿verdad? El villano de la obra no es la ley, el villano es el pecado. El pecado aprovechó la oportunidad que se le brindó cuando la ley nos mostró lo que estaba bien y lo que estaba mal. Así que el problema es con el pecado, no con la ley. Por eso es que él claramente dice, pero el pecado. La ley muestra el pecado, pero ahora el pecado en mí despierta el deseo de continuar pecando. Una triste realidad de la condición caída del hombre es que en cuanto más brilla la luz de la ley de Dios en su corazón depravado, más se estimula la enemistad de su mente a la oposición a esa ley, lo cual demuestra que la mente carnal no está sujeta a la ley de Dios, porque no puede ni tampoco quiere. Esa es la realidad del hombre. Cuando una persona se enfrenta a la ley de Dios, la cual le prohíbe algo, lo prohibido se vuelve aún más atractivo. Ese es el hombre. Estoy hablando, por supuesto, del hombre en el estado natural, sin haber sido regenerado, sin haber sido transformado por el poder del evangelio. Entre más se le dice no, más desea hacerlo. La declaración de Pablo aquí es que aparte de la ley, el pecado está muerto. Ahora, permítame explicar qué eso quiere decir. No es que el pecado no tenga existencia aparte de la ley, porque obviamente nosotros sabemos que el pecado sí existe. Y aún cuando no había ley, cuando Dios todavía no ha dado la ley escrita a través de Moisés, la ley mosaica, ya el pecado existía en la humanidad, bien lo sabemos. Y claramente sabemos, pues lo vimos allá en el capítulo número 5, Romanos, cuando Pablo dice ya que en Adán todos pecaron. Nosotros sabemos que el pecado sí existe aparte de la ley. Así que el punto de Pablo no es, cuando dice que aparte de la ley el pecado está muerto, el punto de Pablo no es que la ley no tenga existencia fuera de la, el pecado no tenga existencia aparte o fuera de la ley. El punto es que el pecado está muerto en el sentido de que no está algo latente o no completamente activo o no abruma al pecador como lo hace cuando conoce la ley. ¿Qué quiere decir eso? El pecado, aunque está presente en la vida de la persona no se da cuenta y no lo ve, no lo siente hasta que la ley se lo demuestra. Hasta que la ley se lo demuestra. Cuando la ley comienza ahora a actuar sobre la persona, entonces el pecado como que cobra vida. Un libro, si usted no lo ha leído, lo debería leer, es un buen libro. Aparte de la Biblia, es el libro cristiano más vendido y traducido en el mundo. Se llama El progreso del peregrino, por John Bunyan, o Juan Bunyan es el autor. Simplemente, si usted no lo ha leído, El progreso del peregrino es la historia de Cristiano. Y Juan Bunyan escribe este libro de manera ficticia, o sea, él se inventa una historia de un hombre que se llama Cristiano que está peregrinando por este mundo buscando la ciudad celestial. En una ocasión, Cristiano llega a la casa de intérprete y allí la ley entra con una escoba y comienza a barrer la casa. Y el polvo de la casa comienza a levantarse tanto que comenzó a asfixiar a Cristiano. Es una imagen, por así decirlo, de lo que Pablo está queriendo decir aquí. Que el pecado sin la ley está muerto. O sea, en este caso el pecado era el polvo en el piso. Y la ley con su escoba comenzó a barrer. ¿Y qué hizo? Comenzó a levantar el pecado y comienza a asfixiar al hombre. Y es lo que ocurre en nuestras vidas, mi hermano. Cuando la ley de Dios nos confronta, el pecado entonces ahora toma vida. Y comienza ahora a demostrarse lo que realmente es. Y comienza entonces a producir. Mira cómo dice Pablo ahí, en el verso 8. Producir toda clase de codicia. El pecado comienza a producir toda clase de codicia. Miren,
Cuando Pablo dice aquí el pecado, yo no creo que él está hablando de pecados específicos. Por ejemplo, si yo le digo a usted, hermano, deme una lista de pecados, usted diría, pues, adulterio, usted diría mentir, usted diría robar, usted diría codiciar, ¿verdad? Y esos son pecados de acciones o de actitud específicos. Pero cuando Pablo dice el pecado, no está hablando de acciones específicas, está hablando de la naturaleza que ya existe en nosotros. ¿Entienden eso? La naturaleza pecaminosa. Porque mira lo que dice ahora, que el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo codicia. O sea que la naturaleza pecaminosa, al entender la ley, produce, ahora, pecados específicos. En este caso, Pablo coge el ejemplo, o toma el ejemplo de codicia, pero de esa manera podríamos nosotros tomar tantos otros ejemplos, ¿verdad? Que podemos examinar. Así que la ley despierta el pecado en el hombre pecador. ¿Okay? Eso es lo segundo. Lo tercero, la ley arruina al pecador, lo destruye. Lo destruye. Mira lo que dice el verso 9 al verso 11. Y si usted nota conmigo esos versos, al final de cada verso, Pablo dice, mira lo que dice al final del verso 9, yo morí. Al final del verso 10 dice, a mí me resultó para muerte. Y al final del verso 11 él dice, él me mató. Cada verso termina aquí, el 9, el 10 y el 11. Termina con una declaración de muerte, de muerte. La ley no solo revela y despierta el pecado, sino que también arruina y destruye al pecador. Como dije una vez más, mire cada final de cada verso, yo morí, resultó para muerte, me mató. Yo creo que lo que Pablo está aquí haciendo es contando su propia experiencia antes de la salvación. Pablo confiesa que había estado vivo por mucho tiempo aparte de la ley. Leamos el texto, verso 9. Y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero venía el mandamiento, el pecado revió y yo morí. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir aquí? Que él estuvo vivo sin la ley. Bueno, sabemos muy bien que Pablo era un fariseo, celoso por la ley, celoso por las cosas de Dios. Así que él no estaba, por así decirlo, separado de la ley, en el sentido de no conocer la ley y de no preocuparse por la ley. Él era un experto en la ley y se consideraba a sí mismo irreprensible con respecto a la ley. Por lo cual él pensaba que él estaba vivo para Dios, agradando a Dios. Era el estado de Pablo anteriormente. ¿Okay? Todos sus años simplemente tuvo un esfuerzo orgulloso propio de él, tratando de cumplir la ley en el arcaísmo de la letra, como él menciona en el verso número 6 aquí. ¿Qué es lo que quiere decir? Que en un tiempo yo vivía sin la ley. Lo que quiere decir es cuando llegó una verdadera comprensión del mandamiento, comenzó a verse a sí mismo como lo que él realmente era. Y comenzó a comprender cuán lejos estaba de las normas justas de la ley. Su pecado ahora se volvió vivo, es decir, se dio cuenta de su verdadera condición en toda su naturaleza corrompida y caída. Miren, lo que Pablo está queriendo decir es que cuando él vivía como fariseo, él pensaba que él cumplía la ley. Por eso él dice, yo vivía sin la ley. Porque aunque conocía la ley y pensaba que seguía la ley, realmente no la comprendía realmente. Cuando la comprendió totalmente y en toda su cabalidad, entonces mira lo que dice, el pecado en él vivió. ¿Y qué hizo la ley con él? Ahora dice, y yo morí. Porque él se vio entonces. Se vio. Murió en el sentido de darse cuenta de que todos sus logros religiosos eran literalmente basura espiritual. Su autoestima, satisfacción, su orgullo fueron totalmente devastados y quedaron totalmente en ruina. Pablo murió, es decir, por primera vez se dio cuenta de que estaba espiritualmente muerto. Pudo ver su condición. Él vio la majestad, él vio la gloria, él vio la santidad de la ley perfecta de Dios. Por primera vez en su vida lo comprendió. ¿Y qué hizo eso con él? Lo quebró. Lo destruyó, lo arruinó. Es como el marrón y viene en contra de la piedra y la parte, la rompe.
Entonces, por supuesto, llegó el verdadero arrepentimiento a su vida. Finalmente, él estaba listo para suplicar a Dios. Igualmente como aquel recaudador de impuestos, como aquel publicano en el templo, se propicia a mí. Ten misericordia, ten piedad de mí que soy pecador. Se reconoció a sí mismo como un indefenso, como un muerto sin Cristo. ¿Okay? Ahora, este mandamiento, dice Pablo, que debía resultar para vida, terminó resultando para muerte. Verso 10, y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, dice Pablo. Él pensaba que la ley era un medio para él obtener la vida eterna, pero ahora, en vez de ser tal cosa, se convirtió en el camino a la muerte espiritual. Cuando por fin vio una vez más la santidad y la majestad de la ley, y él vio la condición de pecado, quedó destruido. Y en vez de resultar para vida, resultó para muerte en sí mismo. Miren, Dios dio la ley para proporcionar bendición, para dar bendición a aquellos que la aman, que la sirven. Dios dio la vida con la ley, con el propósito de ser de bendición para nosotros. El problema está, una vez más, no con la ley, sino con el pecado. Usted puede leer el Antiguo Testamento, muchas porciones en el Antiguo Testamento que hablan de lo buena que es la ley. Por ejemplo, mire lo que dice el Salmo número 1, versos 1 y 2. Cuán bienaventurado, cuán bendecido. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Note, Dios dio la ley para ser de bendición, de bienaventuranza para nosotros. Está ahí claramente escrito. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que la ley no puede producir bendición y paz en el corazón incrédulo. ¿Por qué? Porque él no puede cumplir los requisitos de la ley. Y por tal razón se encuentra bajo la sentencia de la ley en vez de la bendición de la ley. ¿Okay? La ley no puede producir la vida que estaba destinada a producir porque ningún hombre puede cumplir con el estándar perfecto de justicia de la ley. Si así fuera posible, entonces una obediencia perfecta a la ley traería vida y traería salvación. Pero debido a que tal obediencia no es posible para el hombre caído y el hombre pecador, la ley trae muerte en vez de traer vida. Ahora nosotros sabemos que en Cristo Jesús las cosas cambian. Por eso es que Cristo vino. Por eso es que Él murió por nosotros en la cruz. Él cumplió la ley a favor nuestro. Por eso es que es una justicia imputada, es una justicia ajena. Me es dada, me es puesta sobre mí. Así como los reformadores le llamaban una justicia ajena. No me pertenece a mí, me es dada por Cristo. Él cumplió la ley. Él la cumplió total y perfectamente. Y a través del cumplimiento de la ley de Cristo, ahora yo la cumplo en Él. Y por eso ahora yo recibo las bienaventuranzas. Que está ahí el Salmo número 1, por ejemplo. Bienaventurado el hombre. A través de Cristo. Cristo es la puerta para las bendiciones de la ley. Pero aparte de la ley, aparte de Cristo, la ley nos mata, nos arruina, nos destruye. Ahora, una vez más, el problema no es con la ley. El problema es con el pecado. Mira el verso número 11. Porque el pecado, y nada más aquí Pablo le pone la culpa a quién, no a la ley, ¿a quién? Al pecado. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Pablo dice que el pecado lo engañó. El engaño es uno de los males más sutiles y desastrosos del pecado. Una persona que es engañada comienza a pensar que es aceptable para Dios
debido a sus propios méritos, debido a sus propias obras, no verá la necesidad, mi amado hermano, de salvación en Cristo Jesús y de poner toda su confianza en Él. Esa es el núcleo, debo decir, el centro de todas las falsas religiones, aun aquellas que reclaman ser cristianas, pero que predican un mensaje de salvación a través de la autoconfianza, del esfuerzo propio, de obras personales. La justicia propia no es justicia en absoluto. Podemos decir que quizás es el peor de los pecados, el yo pensar que mis obras me justifican. Porque es el mayor engaño en el cual yo puedo caer. ¿Okay? No puedo pensar que puedo yo cumplirla totalmente. Así que el problema, una vez más, no es de la ley, es del pecado, que toma lugar en nosotros, nos engaña y nos mata y nos lleva ahora a vivir unas vidas totalmente desconectadas de Dios. Así que la ley revela el pecado, la ley despierta el pecado, la ley arruina, destruye al pecador, y lo último que quiero observar, y ya voy a ir cerrando. La ley muestra la pecaminosidad del pecado. La pecaminosidad del pecado. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Muestra cuán grave el pecado realmente es. En el verso número 12, Pablo dice que la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Mire cómo lo describe. Lo describe, mi amado hermano, como lo más grande y bueno que puede haber. Y usted puede ir a través una más del Antiguo Testamento y usted puede leer, mi amado hermano, pasaje tras pasaje que describen a la ley de Dios de esa misma manera. Es más, puede tomarse, hágase un ejercicio. El Salmo 119, ustedes lo conocen, ¿verdad? El Salmo 119 es el salmo más largo de toda la Biblia. ¿Okay? 176 versos bíblicos. Está dividido en partes iguales de 8 versos bíblicos cada uno. En el español eso no se da a usted de cuenta porque pierde la estructura. Pero el Salmo 119 es un acróstico. Cada porción, usted va a darse cuenta que en la parte de arriba, arriba del verso 1 dice Aleph. Y luego arriba del verso número 9 dice Bet. Y luego arriba de la próxima sección dice Calef. Y usted va a seguir darse cuenta. Esas son las letras del abecedario hebreo. Y en el hebreo original, en el español usted no se da cuenta de eso, pero en el hebreo original, cada oración de cada verso bíblico en esa porción comienza con esa letra que le pertenece. ¿Okay? Así que este escritor del Salmo 119 tuvo que pasarse muchas horas pensando cómo programar su escritura para que este poema, porque realmente es un poema, lograse ser escrito en secciones de 8 versos y cada uno de esos versos comenzar con la letra bajo el encabezamiento que estaba. Y así va porción por porción, 8 versos a la vez, hasta completar 176 versos bíblicos. Y cada porción habla de la maravilla, de la gloria, de la santidad, de la perfección, de lo bueno que es la ley. Todo el salmo completo, desde el verso 1 hasta el verso 676, habla de lo maravillosa que es la ley, lo preciosa que es la ley. Es realmente santa y es realmente buena. Y para darles un ejemplo solamente, otro salmo que es paralelo al Salmo 119 es el Salmo 19. Miren lo que dice el Salmo 19 para que ustedes puedan por lo menos ver el sentido. El verso número 7, allí el salmista dice: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio, que es otra forma de decir ley del Señor, es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, así más que mucho oro fino, dulces más que la miel y que la que destila del panal.
Mira cómo el salmista describe la ley de Dios. Cuando Pablo dice aquí en Romanos 7:12 que la ley es santa, justa y buena, él está simplemente reflejando lo que ya está escrito y revelado en la Escritura en tantos otros pasajes en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Y note que ahí el salmista describe la ley con esta perfección. Por supuesto dice restaura el alma, es seguro que hace sabio el sencillo. Pastor, pero usted acaba de decirnos acá que la ley destruye, que la ley revela el pecado. Claro que sí, porque en el estado natural del hombre, en nuestro estatus preconversión, antes de que Dios llegara a nuestras vidas y a través de su Santo Espíritu transformara nuestros corazones, la ley no podía producir vida. Pero ahora que estamos en Cristo, y yo creo que lo que el salmista ahí en el Salmo 19 está escribiendo es la experiencia que tiene un hombre que ha sido transformado por el poder salvífico del Señor, que el Espíritu Santo ha venido y ha tomado el corazón de piedra y ha puesto un corazón de carne. Y ahora cuando él ve la ley, no la ve como la veíamos antes de Cristo, que es mala, nos destruye y nos mata, sino que la vemos perfecta, que restaura nuestra alma, segura, que nos hace sabios, recta, que nos alegra, pura, que alumbra nuestros corazones, limpia, que permanece para siempre. Es dulce para nosotros. Es preciada para nosotros, valiosa. Mira cómo dice, más que oro y oro fino para nosotros. Yo creo que usted puede decir amén a esta declaración de que ahora en Cristo, si usted está en Cristo, ahora la palabra del Señor toma un aspecto diferente para usted al que tenía antes. Antes usted no le encontraba sabor a la palabra de Dios. Sin Cristo nuestros corazones no anhelaban la palabra de Dios. Pero cuando Cristo nos transforma, vemos la ley como lo que es, santa, justa y buena. Ahora, tenemos un problema. Porque Pablo acaba de decir que en el verso 9, 10 y 11, yo morí, dijo el verso 9, resultó para muerte, me mató, dice al final el verso número 11. Y ahora en el verso número 12, él hace una intercepción aquí, dice, la ley es buena, el problema no es con la ley. Pero en el verso 13, él hace una pregunta. Basado en lo que acaba de decir, entonces, ¿lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí? Y ahora contesta la pregunta con otra negación absoluta. De ningún modo. Otra vez, le dije a ustedes que esa frase se repite muchas veces. Vaya en toda la epístola de Romanos, va a encontrar que una y otra vez Pablo la repite de manera regular. Lo que es bueno vino a ser ahora causa de muerte para mí, de ningún modo. Y nos dice ahora cuál es el problema. Al contrario, ¿fue quién? ¿Cuál es el villano de la película? El pecado. Al contrario, fue el pecado. A fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. ¿Qué está queriendo decir Pablo aquí? Es que cuando el pecado, aprovechándose del mandamiento, nos mata, demuestra realmente lo malvado, malo, oscuro que realmente es. Porque aprovechándose o usando, debo decir, lo bueno, produce en mí el pecado, ¿qué? Muerte. ¿Okay? Produce muerte en nuestra vida. El problema no es que la ley sea mala. Por ejemplo, cuando una persona es justamente condenada y sentenciada por un asesinato, no se le echa culpa a la ley, ni se culpa al juez, ni a la corte, ni al jurado por la condenación. La culpa es de quién? Del que violó la ley. ¿Okay? Y Pablo, anticipando que alguien diría esto, él hace la pregunta, claro, lo que es bueno vino a ser malo, vino a ser causa de muerte para mí, y una vez más, de ninguna manera. De ninguna manera. Usando una vez más esa analogía del juicio por un asesinato, no es la ley en contra del asesinato, sino el asesinato lo que merece castigo.
La ley en sí misma es buena. No matarás. La ley en sí misma es buena. Ese es un buen mandamiento. Esa es una buena ley. No matarás. Es la ruptura de la ley lo que es malo. Es el quebrantamiento de la ley lo que merece castigo. Pero la ley de Dios siempre es buena. Una vez más, es romperla lo que es malo. ¿Ok? Así que no es la ley la causa de la muerte espiritual, sino el pecado. La ley revela y despierta el pecado para que se demuestre que es pecado. Cuán oscuro y pecaminoso es. La muerte a través de lo que es bueno, a través de la ley, muestra ahora el carácter moral del pecado que queda expuesto bajo la ley, bajo la luz pura de la ley de Dios. Dios ha dado su santa, justa y buena ley para que mediante el mandamiento el pecado se vuelva grandemente o completamente o totalmente, o como dice aquí Pablo, llegue a ser en extremo pecaminoso. ¿Okay? Para concluir, ¿por qué es importante nosotros entender estas cosas? Yo sé que quizás este es uno de esos sermones un poco más técnicos, ¿verdad? Explicando la ley, qué es lo que hace la ley, etcétera, etcétera. Y quizás no es de esos otros sermones en los cuales hablamos de cómo Dios te fortalece y Dios te ama y Dios te levanta. Porque quiero decir que es un sermón un poco más técnico, ¿verdad? Pero ¿por qué es importante entender esto? Porque la predicación de la ley es necesaria para el evangelismo, para poder compartir el evangelio. Usted no puede predicar el evangelio aparte de la predicación de la ley. ¿Por qué? Porque no es hasta que los hombres vean su pecado por lo que realmente es, no verán su necesidad del Salvador. Hasta que el hombre no ve la corrupción total y absoluta de su corazón, no corre a aquel que es el que puede librarlo de esa condición. Regresando al libro El progreso del peregrino. Cristiano comienza su caminar, su peregrinaje, porque encontró un libro que le fue dado. Y el libro hablaba de la gran destrucción que vendría sobre la ciudad en la que él vivía. Y el libro le enseñaba a él y le hablaba de lo pecador que él era. Y el libro le enseñó que él estaba totalmente perdido. Y dice Cristiano que él sentía como si tuviera una carga pesada que le colgaba de su espalda. Y entre más él leía el libro, más pesada le era la carga. Y estaba totalmente frustrado. Por favor, lea el libro, por favor. Frustrado totalmente. No comía, no dormía. La esposa y los hijos estaban todos preocupados por Cristiano. Le decían, ¿pero qué es lo que te pasa? Viene una destrucción, viene la muerte y siento una carga sobre mi vida, hasta que Cristiano conoció a un hombre llamado Evangelista. Y Evangelista le dijo, tienes que llegar a la ciudad celestial para ser librado de la destrucción que vendrá. Tú ves la puerta allá que está iluminada, que brilla a la distancia. Sí, allá tienes que ir. Y cuando llegues allá entrarás al reino. Y en su caminar Cristiano encontró todo tipo de cargas, de oposiciones, de sufrimientos. Pero la imagen más preciosa para mí cuando yo leí este libro por primera vez fue cuando Cristiano llegó en su caminar, en el camino, llegó a una montaña alta y comenzó a escalarla. Porque el peso del pecado sobre sí creó en él una necesidad tan grande de buscar ser librado. Y él escaló la montaña hasta que llegó por fin delante de la cruz.
Y cuando se arrodilla delante de la cruz, su carga que era pesada se rompió y rodó montaña abajo. Y quedó libre cristiano de la carga de su pecado. ¿Por qué es importante entender esto? Porque no es hasta que entendemos la santidad, perfección, majestad absoluta de la ley de Dios y de la justicia divina que mi pecado se hace una carga realmente sobre mis hombros. Y cuando mi pecado se hace una carga sobre mis hombros, entonces puedo ir adelante de la cruz en donde mi carga es quitada de una vez para siempre. El hombre, hasta que no vea su pecado, no verá la necesidad de salvación. Amén.